Nadie se dio cuenta del millonario cuando bajó del auto de lujo, porque aquel hombre acostumbrado a juntas privadas, cifras imposibles y silencios costosos había decidido vestirse como alguien común, casi invisible, y fue precisamente esa invisibilidad la que lo llevó a ver lo que cambiaría su vida para siempre, porque mientras el tráfico rugía y las personas caminaban apuradas por la avenida principal, él se detuvo frente a una pequeña florería improvisada, apenas una mesa de madera gastada. Un toldo descolorido y una mujer de rostro cansado pero mirada luminosa que acomodaba rosas rojas una por una con un cuidado que parecía exagerado para flores tan baratas, y fue entonces cuando ocurrió algo que lo desarmó por dentro. Una pareja joven se acercó, discutían en voz baja, él decía que no tenía dinero, ella bajaba la mirada con vergüenza, y antes de que pudieran irse, la florista tomó 2 rosas, las envolvió con un lazo sencillo y se las entregó con una sonrisa suave diciendo, el amor no debería irse con las manos vacías. La pareja intentó rechazarlo, pero ella insistió, y cuando se fueron, abrazados, la florista suspiró como quien acaba de perder algo, y el millonario sintió un nudo en el pecho, porque no era la primera vez que veía caridad, pero sí la primera vez que veía a alguien dar desde la escasez, y se quedó observando, y vio como otra pareja recibía flores sin pagar y luego otra, y cada rosa regalada parecía arrancarle a la mujer un pedacito de preocupación que ocultaba detrás de su sonrisa, hasta que finalmente el millonario se acercó y le preguntó por qué regalaba su mercancía, y ella lo miró sin reconocerlo, sin saber quién era, y le respondió con una frase que lo perseguiría durante noches enteras, porque nadie recuerda el precio de una rosa, pero todos recuerdan cómo los hizo sentir, y entonces él supo que había algo más detrás, porque nadie que lucha por sobrevivir regala su sustento sin una razón profunda, y mientras el día avanzaba, él se quedó allí, observando, escuchando fragmentos de conversaciones, viendo cómo la mujer escondía una carta doblada en el bolsillo de su delantal, cómo miraba constantemente el reloj, como cada vez que regalaba flores, sus ojos se humedecían apenas, como si cada rosa fuera una despedida, y cuando el sol comenzó a caer y la florería quedó casi vacía, el millonario decidió hacer una pregunta que nunca hacía, una pregunta que no podía comprarse con dinero: ¿a quién le estás regalando tu vida? Y la florista bajó la cabeza, respiró hondo y comenzó a contar una historia que nadie le había preguntado antes, la historia de su esposo enfermo, de un hospital que exigía pagos imposibles, de un último aniversario que quería salvar, de parejas que aún tenían tiempo, de amor que todavía podía florecer aunque el suyo estuviera marchitándose, y mientras ella hablaba, el hombre que había comprado edificios enteros sintió que nunca había poseído nada realmente valioso, y justo cuando ella terminó, la cámara de seguridad del banco frente a ellos captó la imagen de un millonario llorando por primera vez en público. Y si hasta aquí la historia ya tocó tu corazón, dale like al vídeo y suscríbete al canal, porque lo que viene en el segundo capítulo no solo te conmoverá, te transformará. El millonario no durmió esa noche, porque mientras los números solían calmarlo, ahora lo perseguían rostros, sonrisas ajenas, rosas regaladas y una mujer que había entendido el valor del amor mucho antes que él. Y al amanecer regresó a la florería, pero no para comprar, sino para escuchar, y descubrió que la mujer había vendido su anillo de bodas, había reducido sus comidas a una al día, había aprendido a sonreír incluso cuando el miedo le apretaba el pecho, y entonces hizo algo que jamás había hecho en su vida: no ofreció dinero de inmediato, porque comprendió que no todo se resuelve con cheques, sino con dignidad, así que habló con médicos, con hospitales, con abogados, pero también con parejas, con clientes, con desconocidos, y convirtió aquella pequeña florería en un símbolo, porque cada rosa vendida contaba una historia, cada historia generaba apoyo, cada apoyo salvaba tiempo, y mientras la ciudad comenzaba a hablar de la florista que regalaba amor, nadie sabía que detrás había un hombre aprendiendo a ser humano, hasta que un día el esposo de la florista salió del hospital, débil pero vivo, y ella rompió en llanto sosteniendo un ramo de rosas blancas, y el millonario entendió que no había hecho una donación, sino una inversión en esperanza. Y cuando ella le preguntó por qué la había ayudado, él respondió con la misma frase que ella le había dicho el primer día, cerrando el círculo de una forma tan perfecta que dolía, porque nadie recuerda el precio, pero todos recuerdan cómo los hiciste sentir, y esa historia se volvió viral, no por lujo ni por riqueza, sino porque recordaba algo que el mundo estaba olvidando. Y si llegaste hasta aquí, si sentiste ese nudo en la garganta, dale me gusta ahora mismo, suscríbete al canal y comparte esta historia, porque a veces una rosa puede cambiar una vida, pero una historia puede cambiar millones. Nadie supo exactamente cuándo ocurrió el cambio, porque no fue anunciado con discursos ni inaugurado con cintas rojas, sino que comenzó una mañana cualquiera cuando la florista abrió su puesto y descubrió que las rosas parecían más vivas, como si el aire mismo hubiera aprendido a cuidar lo frágil, y el millonario,
que ahora llegaba caminando y sin guardaespaldas. Entendió que su presencia ya no era necesaria para sostener el milagro, porque la ciudad había empezado a imitar lo que una sola mujer hizo desde la escasez, y así, una pareja dejó una moneda extra para la siguiente, un anciano pidió 2 rosas y pagó 5 por los años que aún recuerda, una niña llevó una flor marchita y la cambió por una nueva porque las segundas oportunidades también florecen, y el puesto se volvió un jardín invisible donde la gente dejaba lo que podía y tomaba lo que necesitaba, y mientras tanto el esposo de la florista, aún con pasos lentos, comenzó a ayudar acomodando tallos, contando historias, riéndose de cosas pequeñas, y el millonario observó cómo el amor que había financiado con tiempo se convertía en un sistema vivo que ya no dependía de él, y fue entonces cuando apareció la tentación de poner su nombre en todo, de convertir el gesto en marca, de medir el impacto con cifras, pero recordó el primer día, la vergüenza de la pareja joven, la sonrisa sin precio, y decidió desaparecer un poco más, donar sin firma, escuchar sin interrumpir, aprender sin poseer, y la florista, que ya sabía quién era él, nunca lo trató distinto, porque para ella seguía siendo el hombre que preguntó, ¿a quién le estás regalando tu vida? Y esa pregunta comenzó a repetirse como eco en la ciudad, en hogares, en oficinas, en relaciones cansadas, hasta que una tarde, durante una lluvia suave, el puesto cerró temprano y los tres caminaron bajo el mismo paraguas, y el millonario confesó que había pasado su vida comprando silencios para no escuchar su propia soledad, y la florista le respondió que el amor no grita, pero insiste, y al llegar a la esquina se despidieron sin promesas, porque las promesas pesan más que los actos, y semanas después, cuando el millonario decidió vender una de sus empresas para crear un fondo anónimo que apoyara pequeños gestos de bondad sin burocracia ni cámaras, entendió que el verdadero legado no se deja en placas sino en hábitos, y el día que la florería se convirtió en una cooperativa del barrio, cuando la gente votó y eligió cuidarse, cuando las rosas siguieron regalándose sin que nadie supiera quién pagaba la primera, el millonario pasó de largo sin detenerse, sonrió y siguió caminando, porque había aprendido que el amor más fuerte es el que no necesita testigos, y si esta historia te hizo sentir algo real, si te recordó que una sola acción puede sembrar un jardín entero, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y comparte este vídeo, porque cuando apoyas historias así, ayudas a que sigan floreciendo donde más se necesitan.